Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo seminario sobre mercados financieros, un seminario sobre técnicas de trading. Y es que llevamos ya bastantes vídeos en los cuales hemos hablado de análisis técnico, de análisis fundamental, de velas, de curiosidades, pero en muchas ocasiones uno se pone delante del mercado y piensa, bueno, ya conozco los mercados o tengo al menos una noción de los mismos, porque uno nunca llega a conocerlos finalmente. Bien, ya conozco los mercados, decía, y ya conozco un poco cuáles son las pautas, ya sé leer las velas, ya sé leer el análisis técnico, los soportes, las resistencias, pero en realidad, ¿de qué manera debo ponerme a operar? ¿De qué manera debo entrar en el mercado y de qué manera debo tratar de aprovecharme de que en un momento determinado me pueda resultar atractivo un precio? ¿De qué manera puedo tratar de aprovecharme de que, en mi opinión, el mercado está caro o barato, está dentro de una tendencia alcista o dentro de una tendencia bajista? Bien, para llevar a cabo estos movimientos lo que tenemos que tener muy claro es cuáles son las mejores técnicas de trading. Y a lo largo de este seminario vamos a ver algunas muy sencillas que están en la mayor parte de las plataformas de brokers retail, es decir, de brokers que ofrecen sus productos a pequeños inversores para que puedan tratar de aprovecharlas. Les digo, en este sentido, que lo que vamos a ver no es en general tan conocido por el gran público. No les voy a hablar de soportes, ni de resistencias, ni de técnicas con velas japonesas que yo creo que a lo largo de los últimos años han tenido una gran penetración en el mercado y que además ya hemos visto en seminarios anteriores. Sino que lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar una estrategia simple. Evitar costos grandes, evitar periodos temporales excesivamente cortos a menos que la misma entrada nos la señale. De hecho, vamos a ver una de las entradas, una de las técnicas, los estocásticos de un minuto, que sí que exigen, lógicamente, como su nombre indica, llevar a cabo entradas en el corto plazo, pero normalmente lo que vamos a tratar es de dar buenas entradas en mercado. Ojo que yo a lo largo de este seminario les voy a dar una pauta normalmente de entrada. La pauta de salida no se las voy a dar, no se la voy a dar porque no hay una matemática ni hay una teoría para encontrar esa pauta de salida. Para la pauta de salida, para saber cuál es el mejor punto para salir del mercado, solamente su experiencia va a poder permitirles tratar de maximizar los beneficios. En este sentido, yo les recomiendo que estas técnicas, antes de utilizarlas en una cuenta real, las utilicen en una cuenta demo, las contrasten, tengan experiencia demo, experiencia gratuita con ellas y a través de esta experiencia gratuita pueden llegar a sus propias conclusiones para tratar de ver cuál es la estrategia que mejor se adapta al activo en el cual ustedes se sienten cómodos. Porque las estrategias que les voy a demostrar son estrategias que están basadas en mi experiencia, en la experiencia en el mercado de divisas. Pero muchas de ellas son perfectamente extrapolables a mercados como el de índices o mercados como el de materias primas. Eso sí, un concepto previo debemos tener para entender esto, y es el concepto de cómo funcionan las velas japonesas, cómo funcionan los candlesticks. En este sentido, deben siempre ustedes tener en cuenta cuál es el concepto de cuerpo de la vela y sombra de la vela. El cuerpo de la vela es la diferencia de color blanco de color negro y es la diferencia entre el opening o comienzo y el close o cierre. Si el opening está por debajo y el close está por encima, esa vela ha sido alcista, por tanto de color blanco. Si el que está por encima es el opening, el comienzo, y el que está por debajo es el close o cierre, entonces lo que tenemos es una vela negra, una vela bajista. Y la sombra son esos dos palitos que hay arriba y abajo, que lo que nos indican es la volatilidad, es decir, el máximo o high y el mínimo o low. Siempre el máximo arriba, lógicamente, y el mínimo abajo, pero nos indica la volatilidad. Haciendo el símil futbolístico, el cuerpo de la vela, el opening y el close nos dice el resultado final. Si ha sido alcista, es decir, han ganado los toros, han ganado el equipo blanco, el equipo de las ganancias, o si ha sido negro, es decir, si el resultado nos indica que el que ha ganado ha sido el equipo de los osos, el equipo de las pérdidas, el equipo bajista. Y el high es, por así decirlo, la mejor jugada, el punto álgido, el mejor precio, mientras que el low es el peor precio, ¿no? El precio más bajo. O bien la mejor jugada, si ustedes lo prefieren, del equipo bajista.
pero de alguna manera tenemos que identificar claramente el resultado y, que ese es el cuerpo de la vela, y volatilidad, que son las sombras de la vela. Bien, entramos ya a analizar las distintas pautas, ¿no? Las distintas estrategias de trading. Y la primera de ellas, que es extremadamente sencilla, son los canales de Duchamp. Duchamp fue un famoso economista del siglo pasado, del siglo XX, que padeció en sus inicios como trabajador en bolsa el crack de 1929, que fue la mayor crisis, como saben ustedes, de la bolsa. Si bien es cierto que la caída de Lehman Brothers en el año 2008 le hace sombra, pero probablemente el crack del 29 fue aún de proporciones más significativas y por tanto el crack más fuerte que hemos visto en ese periodo de entreguerras que daba final a esos felices años 20 y daba inicio a una situación política de extrema convulsión en el mundo que desembocó en el nacimiento de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que el crack del 29 sucedió en Estados Unidos y que no tiene una relación directa con el ascenso al poder de la Alemania nazi, pero sí es verdad que todo ello de alguna manera converge en un periodo especialmente convulso en nuestra historia. Y este hombre, el señor Richard Duchamp, fue el creador del primer fondo de inversión sobre derivados en los años 50, con lo cual es una persona clave para entender la situación de los mercados financieros actuales, además de ser vicepresidente de una de las actuales casas de inversiones más importantes a nivel mundial. Bueno, Duchamp tenía una frase que a mí me ha parecido oportuno traer aquí porque creo que es bastante esclarecedora con respecto a su manera de pensar. Él decía que nunca nadie ha demostrado cómo una compleja ecuación matemática puede responder a una pregunta. Y en ese sentido es el mercado en sus fases de distinta tendencia quien nos dice qué posición debemos adoptar. Por tanto, él mismo era escéptico con respecto al hecho de que un indicador como el que él mismo tenía pudiera ser un indicador adecuado, sino que lo que él nos decía era simple y llanamente que debemos tratar siempre de pensar cuál es la tendencia y en función de la tendencia que en cada momento podemos ver, ser capaces de posicionarnos. Así, él, digamos, daba mayor importancia a las tendencias que a cualquier otro tipo de indicador. Y en este sentido, Duchamp lo que nos dice a través de sus canales es que debemos buscar una banda superior, que es el mayor máximo de los últimos n periodos, de los últimos 20 periodos, si queremos hacerlo como en el ejemplo, y una banda inferior con el menor mínimo, el peor mínimo de los últimos n periodos, ¿no? Tratando de suavizarlo con una media que nos da de esos últimos 20 periodos. Es esta 20-day moving average. Entre medias, ya les digo, la media y en los extremos el máximo y el mínimo. Y lo que tenemos aquí es que Duchamp entendía que la tendencia se iniciaba cuando el mercado trataba de atentar contra uno de los puntos máximos. Aquí, en este caso concreto, está atentando contra el máximo y nos indica el inicio de una fuerte movimiento alcista. Cuando el mercado vuelve a irse contra la media, entonces debemos entender que se está empezando a morir ese movimiento alcista. Pero fíjense como aquí, bueno, pues nos da una salida, una potencial salida aquí con respecto a la compra que se ha hecho en este punto. Aquí hicimos la compra porque este fue el primer momento en el cual el canal de Duchamp se quebró. Se hace la compra y aquí se hace la venta, cuando hemos llegado justo a la media. Después el mercado nos vuelve a dar otra entrada aquí, cuando el mercado rompe nuevamente el canal de Duchamp superior. Nos da la venta aquí, en el momento en el que el precio vuelve a quebrar la media, con lo cual en esta entrada aquí prácticamente no nos dio ganancia. Y aquí nuevamente quebramos el canal inferior de Duchamp, nos vuelve a dar un movimiento de venta, una entrada de venta, vendemos y tenemos que cerrar en el momento en el que la media nos indica la salida. Por tanto, los canales de Duchamp nos dan dos datos: cuándo debemos entrar, y en este caso concreto yo lo que les propongo es que como medida de salida, que está fuera de los canales de Duchamp, pero es la que yo les propongo para estar lo más seguros posibles, es cuando el precio va a chocar contra su media. En algunos casos, como en este de aquí, en esta entrada que nos da aquí, prácticamente no vamos a tener ganancia. En este caso también, bueno, vamos a tener una ganancia relativamente pequeña,
Pero en este caso aquí, como ven, vamos a tener una ganancia un poquito más grande, ¿no? Hasta aquí, hasta este punto en el que por primera vez rompe la media. Lo que me interesa sobre todo es tratar de minimizar el riesgo. Y la manera de hacerlo a través de los canales de Onchan, ya les digo, es precisamente esa. Entramos cuando se rompe el canal superior, cerramos cuando vuelve a romper la media en la dirección opuesta. Señal de compra cuando se produce un cierre por encima de la banda superior. O señal de venta cuando se produce un cierre por debajo de la banda inferior. Ojo, les pongo aquí señal de compra y señal de venta, no señal de cierre. Para la señal de cierre tengan ustedes en cuenta siempre la media. La media. Pero no se hagan el lío, no tengan la confusión muy habitual en mercados de pensar que la señal de venta les estoy diciendo que cierren su operación. No deben esperar para cerrar la operación a que el precio se vaya por debajo de la banda inferior. Que se vaya por debajo de la banda inferior nos indica que la tendencia ha cambiado completamente. No. Para cerrar la operación lo que debemos hacer es que estemos nuevamente cerrando, tocando en dirección opuesta esta media móvil. Y ese es el momento de entrar. Ese es el momento de salir. En este caso concreto, por ejemplo, aquí nos está dando una entrada bajista, una señal de venta porque hay un cierre por debajo de la banda inferior. Pues bien, el cierre de esta posición tendría que hacerse aquí. Cuando hemos roto, en este caso concreto se ha roto al alza la media móvil que suaviza los canales de Onchan. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de entrada y el tipo de salida para estar seguros con esta estrategia de los canales de Onchan. Cambiamos con la segunda estrategia de las 4 que vamos a presentar. Esta estrategia son los pivot points. Es una estrategia muy conocida que todo el mundo utiliza. Si bien no necesariamente como estrategia, sí como mínimo como punto consultivo, puesto que los pivot points son niveles particulares de precios que se calculan por fórmulas matemáticas muy simples que todos solemos tener en los gráficos a través de simples indicadores y que nos van a determinar soportes y resistencias para la sesión del día siguiente. Cada día tiene sus propios pivot points, que suelen ser 2 o 3 soportes y 2 o 3 resistencias con respecto al precio de mercado. Y a partir de ahí es como debemos tener nosotros en cuenta dónde están las principales fuerzas de mercado. Lógicamente esto lo único que nos da son puntos de potencial soporte y puntos de potencial resistencia. Nada más que eso. Pero nosotros ya sabemos que los puntos de potencial soporte son potenciales suelos de mercado. Y que los puntos de potencial resistencia son potenciales techos de mercado. Por tanto, van a ser niveles en los que previsiblemente el precio va a pivotar. Estos pivot points fueron introducidos por un trader de Chicago a principios de la primera mitad, mejor dicho, del siglo XX y después, prácticamente en los años 50, fueron publicados en un libro también de mercados. Aquí tienen la fórmula matemática en la que no vamos a ahondar de los pivot points por si alguien quiere calcularlos de manera manual, pero yo les recomiendo que se descarguen el indicador directamente, que es perfectamente compatible con la mayor parte de las plataformas más conocidas de trading y de ese modo poder disfrutar o poder tener estos pivots que les van a ser muy útiles en su operativo. ¿Por qué es interesante o cuáles son las maneras de aprovecharlos? Fundamentalmente tratando de identificar tendencias que al final, si se fijan, es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en todas estas estrategias que les voy a mostrar. Siempre, cualquier tipo de estrategia de trading, o mejor dicho, de técnica de trading, tiene en su busca tratar de identificar la tendencia. Y para ello, pues si el precio marcado por el pivot es roto en un movimiento ascendente, lógicamente el mercado es alcista. Igual que en el canal de Onchan, si la banda superior se rompía, nos indicaba que el mercado era alcista y que en ese momento la tendencia era alcista. Si el pivot point roto es un pivot de resistencia, al romperse nos indica que el movimiento es ascendente y por tanto que el mercado es alcista, mientras que, por el contrario, si el pivot point se rompe en un movimiento descendente, es decir, lo que se está rompiendo no es una resistencia, sino un soporte, el movimiento es bajista. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que estos son indicadores de tendencia a corto plazo, con lo cual solo son útiles a lo largo de ese día. Les estoy hablando de una técnica de trading y como su propio nombre indica, trading suele ser unas pocas horas o unos pocos días. Por eso, al día siguiente, los pivot points van a ser nuevos. Y por tanto, desde mi punto de vista, lo más interesante de los pivot points es que nos dan un punto de entrada. Pero mucho ojo a la salida. Podemos utilizar una media, como les he explicado con mi truco en los canales de Onchan, pero eso ya de alguna manera va a depender de la experiencia de cada uno. Porque lo realmente importante de los pivot points es que nos van a dar siempre un punto de entrada. Pasamos a la tercera de las técnicas de trading, que son los estocásticos en un minuto.
Los estocásticos en un minuto van a utilizar gráficos de un minuto y estocásticos, ojo, de 21 periodos. Y lo que va a pretender es aprovechar solamente la hora de apertura, solamente la apertura del DAX en mercados europeos y de Wall Street en mercados americanos. Nosotros desde aquí de Perú lo que tenemos que hacer es fijarnos en la apertura Wall Street, normalmente a las 8:30 de la mañana hora de Lima. Y ese es el sistema que debemos utilizar. Una vez que el mercado ha abierto, vamos a esperar a que el estocástico alcance la zona de 20. La zona de 20 es esta zona de aquí abajo, la de sobreventa del estocástico. No olvidemos que el estocástico es un indicador de tipo oscilador, que es especialmente interesante en periodos de tiempo cortos y en mercados no tendenciales, es decir, en mercados que están laterales, donde el precio está lateral. Y en este sentido, cuando el estocástico alcanza la zona de 20, entendemos que el precio está sobrevendido. Sobrevendido quiere decir que se ha vendido demasiado y que por tanto ya va tocando un rebote. Lo más normal es que rebote y al contrario, cuando alcanza el nivel de 80 está sobrecomprado, es decir, se ha comprado mucho, se ha comprado mucho, se ha comprado mucho y lo entendible, lo lógico es que de un momento a otro corrija. Pero siempre, ojo, cuando estamos hablando de estocásticos en un minuto. Y siempre en la primera hora de apertura, es decir, desde las 8:30 de la mañana hora de Lima hasta las 9:30. Entonces, ¿la estrategia en qué consiste? Bueno, pues en que ese estocástico, que va a ir suavizado por una media, lo que debemos necesitar, lo que entendemos, es que una vez el mercado ha abierto y y el estocástico va a alcanzar la zona, o bien de por debajo de 20 sobreventa o bien por encima de 80 sobre compra, en algún momento va a cruzar a su media móvil. Todos los estocásticos vienen con una media móvil, de estas de 21 periodos. Aquí hay un cruce con la media móvil, por encima de 80. Aquí hay otro cruce con la media móvil, por encima de 80. Aquí no hay cruces con la media móvil, sí que lo hay aquí, en este punto, por debajo de 20. Aquí, además, se lo voy señalando, ¿de acuerdo? ¿Dónde se cruza con la media móvil? ¿Se cruza aquí arriba, en 80? Pues aquí nos da una entrada bajista, hasta aquí, ¿no? Aquí pasa lo contrario. Se cruza con su media móvil por debajo de 20, pues nos da una entrada alcista, aquí alcista. Aquí nuevamente se cruza por debajo de 20, en zona por tanto de sobreventa, nos da una entrada alcista. Nos vamos al gráfico y el gráfico en ese punto está aquí, alcista. Aquí pasa lo contrario, se cruza por encima de 80, nos está dando aquí una entrada bajista, aquí entrada bajista. Y así constantemente, ¿de acuerdo? Estocásticos en un minuto para tratar de aprovechar estos movimientos de volatilidad en muy corto periodo de tiempo cuando hay sobrecompra o sobreventa. Siempre cuando está en esos niveles. Aquí vamos a tener más ejemplos prácticos en los cuales tratar de aprovechar de esta situación anómala en mercados que se produce siempre en la primera hora y nada más que en la primera hora de apertura de mercado. Y finalmente vamos con la técnica del Heiken Ashi, que es una técnica japonesa que se desarrolló hace relativamente poco, teniendo en cuenta que la mayor parte de técnicas japonesas tienen bastantes décadas como mínimo y en ocasiones incluso siglos de práctica. El Heiken Ashi tiene unos orígenes simplemente de poco más de 40 años y fue desarrollada por un trader de commodities japonés, si bien otro japonés, el señor Yamanaka, es el que la ha hecho famosa a través de su labor de difusión. ¿Y qué es lo que hacen los Heiken Ashi? Bueno, pues lo que hacen es tratar de suavizar las velas normales. Tratan de hallar la tendencia, como todas estas técnicas de trading que estamos explicando, pero a base de eliminar todo el ruido, eliminar todas aquellas sombras y toda aquella volatilidad que no nos interesa de las velas normales y tratar de mostrarnos la tendencia de una manera mucho más clara. El Heiken Ashi, algunos de los mejores traders que yo he visto en mi experiencia profesional han utilizado o utilizan habitualmente el Heiken Ashi a la hora de operar en vez de utilizar, por ejemplo, las velas. Aquí ven ustedes la diferencia entre un gráfico normal de barras y un gráfico normal de velas. Pues bien, este que tienen aquí es el gráfico propio y típico de Heiken Ashi. Es un gráfico diferente y es un gráfico en el cual lo que realmente marca la diferencia es el color, lógicamente, de la vela y la sombra. Las velas blancas, también pueden ser de color verde, indican compra, indican potencial compra. Mientras que las velas negras, que también pueden ser de color rojo,
Yo he decidido ponerlas aquí, teñirlas de color verde y de color rojo, porque creo que es más ilustrativo para el seminario, y van a indicar venta, por tanto, las velas negras o velas rojas, en este caso concreto. Bien, las velas verdes o velas blancas, velas alcistas, con sombra superior, es decir, estas de aquí, cuanto más grande sea la sombra superior, más fuerte es la señal de compra. Mientras que las velas negras con fuerte sombra inferior nos marcan una fuerte señal de venta. En estos gráficos no hay velas que nos indiquen fuerte señal de venta, sí que hay, sin embargo, velas que nos indican señal de compra fuerte. Fíjense cómo aquí, cuanto más grandes son las velas, más fuerte es la señal de compra y más fuerte la tendencia que nos están mostrando. Además, cuando las velas presentan un rango menor que la vela anterior, es decir, cuando son más pequeñas, cuando tienen un cuerpo más pequeño, lo vemos muy claro en este caso concreto, nos indican que la tendencia está comenzando a tocar su fin y es un posible aviso muy fuerte de cambio de tendencia. Cuanto más pequeñas sean las velas, ojo, más debemos desconfiar. Siempre normalmente la última vela, ¿sí?, del color que nos muestra el gráfico es mucho más pequeña que las velas anteriores, es significativamente más pequeña y eso nos indica que el gráfico está comenzando, que el precio, mejor dicho, está comenzando a cambiar de tendencia. Y desde luego aquellas velas que poseen un cuerpo muy pequeño pueden ser también un signo claro de tendencia, con lo cual los Heiken-Ashi, además de darnos la pauta de entrada, nos van a sugerir una pauta de salida que nosotros debemos tratar de saber aprovechar. Bien, señores, pues hasta aquí esta iniciación del Heiken-Ashi, que en cualquier caso siempre debe tratar de complementarse con otras técnicas que hemos podido aprender de análisis técnico, análisis fundamental, etc. Por sí solo, desde mi punto de vista, es demasiado arriesgado, pero es un complemento ideal para tratar de ver los gráficos. Señores, espero que estas 4 análisis, estas 4 maneras de hacer trading les hayan servido y puedan darles ideas para armar una estrategia adecuada a sus necesidades de inversión. Para mí, como siempre, un placer pasar una tarde más con ustedes y confío en que este vídeo pueda serles de utilidad. Señores, me despido. Muchísimas gracias, como siempre, por su presencia y que tengan un muy feliz trading. Un saludo.